Buenas tardes a todos. El Evangelio de hoy presenta la parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Que el hombre rico de la parábola de hoy estaba muy consciente de las habilidades de sus siervos. Antes de partir para su viaje, confió sus bienes a cada uno según su capacidad. Cada uno según su capacidad. De capacidad de Padre Clement, de capacidad de Padre Tony, de capacidad de Marta, de capacidad de todos. Entonces, vemos que los tres sirvientes se les dieron cantidades diferentes, a cada uno según su capacidad. Así como el hombre en la parábola de hoy, conoces las capacidades de los siervos. Así Dios, ¿sabes quiénes sois ustedes? Dios sabe lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Dios conoce su situación actual. Dios sabe el problema que estás enfrentando en este momento. Dios sabe lo que puedes lograr. Dios conoce tus distracciones. Dios sabe cuando estás haciendo un esfuerzo sincero, sin importar cuán pequeño parezca ser tu resultado. Dios sabe lo débil que eres. Dios conoce tus limitaciones. Mis limitaciones, habilidades y capacidades. Dios también conoce tus defectos, mis defectos. Dios ve todo esto, pero a pesar de eso, Dios confía mucho en ti, en mí. Debido a que Él cree en ti, te confía talentos invaluables, confiando en que los entregarás. Dios conoce nuestra capacidad y de trabajo y oportunidades según la capacidad. Dios sabe lo que podemos hacer, conoce nuestras capacidades. Sabemos por experiencia que diferentes personas tienen diferentes habilidades. Diferentes personas tienen diferentes habilidades, tienen diferentes capacidades. Entonces, una persona con capacidad para ser abogado puede no tener la capacidad para ser un buen mecánico. Una persona con capacidad para ser abogado puede no tener capacidad para ser un buen maestro. Una persona que tiene capacidad de sacerdote no puede ser un buen padre en la familia. Entonces, diferentes personas
tienen diferentes capacidades, habilidades. Los dos primeros siervos duplicaron sus talentos, invirtiéndolos, mientras que el que recibió solo uno no hizo ningún esfuerzo por duplicar el suyo porque tenía miedo. Tenía miedo. Esta parábola nos dice que Dios ha invertido en nosotros. Dios nos ha dado dones y oportunidad para servir a Él y a los demás. Dios nos ha dado dones y habilidades naturales, riquezas, dones espirituales y materiales. Esto nos dice que cuando Dios te da algún regalo, Dios desea que crezca y brilles con Él. Y brilles con Él. La intención de Dios generalmente es que puedas dar fruto, fruto que perdure, mucho fruto. La pregunta es, ¿qué te hace pensar que nunca te irá bien? ¿Qué te lleva a enterrar los talentos que Dios te ha dado como el tercer siervo? ¿Por qué crees que no has recibido lo suficiente de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios te ha abandonado? Diré que es porque no tienes fe ni confianza en Dios. Es porque siempre tienes miedo. Es porque no tienes coraje. Es porque no te esfuerzas. Dios quiere que sepas que puedes hacerlo mejor. Sí puede. Sí puede. Sigue esforzándote en una buena dirección. Sigue confiando en Dios. Te irá bien incluso con eso tu pequeño. El tercer siervo de la parábola de hoy no invirtió el talento que le habían dado por miedo. Escondió lo que le había sido confiado, aunque tenía la capacidad de utilizarlo bien. El miedo puede frenarnos y impedirnos hacer lo que somos capaces de hacer. Podría ser miedo a las críticas y al fracaso. Debemos hacer todo lo posible para superar el miedo. Como el tercer siervo que enterró su talento, tantos cristianos han enterrado su talento por avaricia. Tantos cristianos han enterrado su talento por miedo. Tantos cristianos han enterrado sus talentos por envidia. Tantos cristianos han enterrado sus talentos debido al egoísmo y la falta de perdón. Como cristianos, tenemos que tener cuidado con los vicios y defectos que son capaces de sepultar nuestros talentos. Como la segunda lectura nos advierte que no dejemos que el día del Señor nos sorprenda como un ladrón. Recordemos que daremos cuenta de los
recursos que Dios ha invertido en nosotros, como en el caso de la palabra de hoy. Finalmente, la palabra nos recuerda que Dios nos da a todos y cada uno de nosotros lo que será bueno y suficiente para nosotros. La pregunta sigue siendo, ¿nos va bien con ellos? ¿Les estamos dando un buen uso? Que te vaya bien en tu vida espiritual. Que te vaya bien en tu carrera y profesión. Que te vaya bien en tu matrimonio. Que te vaya bien en tu vocación. Que te vaya bien en tu educación. Que te vaya bien con todo lo que Dios te ha dado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.